Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 16 de julio, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubiesen realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy martes 16 de julio. Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Yo quiero leerles un comentario que hace la revista litúrgica Palabras de Vida de la Diócesis de León acerca de esta gran fiesta. La Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre de Jesús, y por ello Madre nuestra. Las distintas advocaciones que ella recibe son producto del lugar y del mensaje que ella nos trae. Así, en distintos momentos de la historia, ella se ha mostrado vestida de diferentes maneras. Es por esta razón que se le conoce con distintos nombres o advocaciones, como por ejemplo la Virgen del Carmen, que toma su nombre en alusión al Monte Carmelo. Sobre sus orígenes, en el primer libro de los Reyes, se habla del profeta Elías, de la gran sequía que sufría el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Carmelo. Fue entonces que Elías prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al dios Baal para que él terminara con la sequía que asolaba a la región. Después de varias veces que Elías subió al momento, apareció una gran señal. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano. Confrontar Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44. A partir de entonces, el Monte Carmelo, ubicado al oeste del lago Galileo, y cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y que con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Esos hombres que se entregaron a la oración y a la penitencia en el desierto, comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de Santa María Virgen del Monte Carmelo. En el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado papal en Tierra Santa, decidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida, lo cual se concretó gracias a los papas Honorio III e Inocencio IV. De esta manera nació la orden religiosa de los padres carmelitas, que se extendió por el mundo tanto en su rama masculina como femenina. Y a un integrante de esta orden, San Simón Stock, se le aparece la Virgen María y le regala el santo escapulario que portan todos los católicos con mucha devoción. Amén. Hermanos, ya
hablando un poco acerca de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, que es Madre de Jesús, que es Madre nuestra. Ahora queremos entrar un poco en acotación a la lectura que la liturgia nos regala para nosotros en esta gran fiesta, en este gran día. Vamos a meditar la perícopa, la parte del Evangelio de San Mateo, del capítulo 11, versículo 20 al 24, que a su vez son las lamentaciones que Jesús hace por aquellas ciudades. Ay de las ciudades impertinentes, dice la Biblia de Jerusalén. Vamos a meditar versículo por versículo. Dice el versículo 20. Entonces se puso a reprender a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Vea qué interesante esto. Si usted lee el inicio del capítulo 11 de San Mateo, donde dice el misterio del reino de los cielos, la sección narrativa, es decir, inicia esta predicación acerca del reino. Dice el versículo 1 del capítulo 11, y sucedió que cuando acabó de dar Jesús las instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Ya sabemos cómo obraba nuestro Señor Jesucristo. El Señor predicaba, sanaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos. Sin embargo, hubo ciudades que no acogieron el mensaje de Jesús. Aquí vamos a ver algunas. Por eso el Señor se puso a reprender esas ciudades en las que habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Es decir, aunque vieron la gloria de Dios, aunque vieron el obrar de Dios, aunque tuvieron al mismo Jesús al interior de ellas, obrando y manifestando su gloria, sin embargo, no se convirtieron. ¿Qué es conversión? La palabra conversión es una palabra griega que traduce como metanoia, conversión. Del griego metanoia traduce como conversión, como buena, como cambio, es lo que traduce esta palabra. Cambio, cambio de sentido, cambio de dirección. Es decir, estas ciudades, aunque vieron el obrar de Jesús, pero no hubo un cambio en sus habitantes, en su interior. Entonces el Señor hoy se lamenta. Dice la Biblia que cuando Jesús dice ay, es una maldición, el Señor está lamentándose de estas ciudades. Y va a decir el Señor, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Vea qué interesante esto, dos ciudades, Corazaín y Betsaida. Sin embargo, esa ciudad, Corazaín, dicen algunos biblistas que no aparece más sino en esta perícopa, tanto de Lucas capítulo 10, versículo 13 al 15, como en San Mateo capítulo 11, versículo 21 en adelante. Si no fuera por este versículo, no se sabría que Jesucristo nuestro Señor estuvo en Corazaín y que hizo tantos milagros. Dice que Corazaín queda a unos 300 al noreste del lago de Galilea. Estas tres ciudades, Corazaín, Betsaida y Cafarnaún, quedan alrededor del lago de Galilea, el mar de Tiberíades. Qué interesante es esto. Ay de ti, Corazaín, y ay de ti, Betsaida. Dos ciudades en las cuales estuvo nuestro Señor, que fueron dichosas porque el Señor las escogió para llevar su mensaje, para ser depositarias del mensaje y del hablar de Cristo. Sin embargo, no se convirtieron. Y ahora el Señor va a citar dos ciudades paganas. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que con vestido de penitencia y ceniza se habrían convertido. Vea qué interesante esto. ¿Por qué el Señor Jesucristo, al reprender estas dos ciudades impertinentes, por qué el Señor, al reprender a Corazaín y a Betsaida, cita a dos ciudades paganas, a Tiro y a Sidón? ¿Para qué? Para que se entienda de sobremanera la dureza de este mensaje. El Señor está lleno de una santa ira, porque verdaderamente echaron en saco roto su mensaje y su obrar. El Señor está lleno de santa ira y quiere que este pueblo entienda que si no se convierten a Él, verdaderamente el día del juicio va a ser muy tremendo. Y esas dos ciudades podemos ser nosotros. Esas dos ciudades que hemos visto
el obrar de Dios, que hemos recibido la predicación del Señor a través de la iglesia, que hemos visto el obrar de Dios a través de la fe. Puede ser usted y puedo ser yo, que a pesar de que hemos visto el obrar del Señor, no nos convertimos. Y entonces el Señor nos habla a nosotros hoy diciendo que si en otros lugares se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que con vestido de penitencia, ojo con esto, y ceniza, se habrían convertido. ¿Qué es penitencia y ceniza? Es un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento profundo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se arrepentía de algún pecado o se arrepentía de alguna acción, se vestían de sayal, se vestían de penitencia, se vestían de ceniza para demostrar externamente el luto, el arrepentimiento que llevaban dentro. Ese arrepentimiento hoy lo tenemos que hacer nosotros internamente. El mismo Señor dijo, cuando ayunen, no hagan como los hipócritas que se demacran, quedan demacrados totalmente para que los demás vean que están ayunando. No, ustedes perfúmense en la cabeza, dice el Señor, que no se note, que solamente lo vea su Padre en lo secreto, y su Padre que lo ve en lo secreto lo recompensará en lo público. Es lo que nos dice a nosotros el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. Sin embargo, debemos vestirnos de sayal, debemos vestirnos de penitencia, debemos vestirnos de ceniza, que nuestro corazón verdaderamente esté compungido, que se arrepienta y que nos convirtamos al Señor. Esto tiene que iniciar desde dentro. El Salmo 51 dice, crea en mí un corazón puro, pero renuévame por dentro con espíritu firme. Es decir, Dios obra desde dentro. Dicen algunos exorcistas que Dios obra de dentro hacia afuera, mientras el diablo obra de afuera hacia adentro. Tenemos que pedirle al Señor Jesucristo que tenga misericordia de nosotros y que desde dentro nos renueve. Renovamos por dentro con espíritu firme. Porque si en otros lugares se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace rato que se hubiesen vestido de penitencia y de ceniza y se habrían convertido. ¿Qué es conversión? Es una vuelta, dejar de seguir los enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo, y volvernos verdaderamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora dice el versículo 22, por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Hermanos, hay que pedir misericordia, porque verdaderamente llegará el día del juicio, y si nosotros no nos convertimos, habrá menos rigor para otros pueblos, ciudades, personas, que para nosotros mismos que hemos escuchado el mensaje de Dios y que conocemos, que hemos visto el obrar de Dios. Ahora dice el versículo 23, y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el abismo te hundirás, porque si en Sodoma se hubiese hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Vea que el Señor vuelve a hablar acerca de una ciudad, la tercera ciudad. La primera, Corazaín; la segunda, Betsaida, donde el Señor Jesucristo hizo su misión, sus milagros; y la tercera, Cafarnaún, donde el Señor Jesucristo puso su sede. Allí vivió el Señor. Cafarnaún era la tierra donde vivía Simón Pedro. Allí los que hemos ido a Tierra Santa hemos tenido la oportunidad de conocer la casa donde el Señor sanó a la suegra de Pedro. Hoy en día hay una iglesia católica, la iglesia dedicada a este gran apóstol. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, pongámonos a pensar que allí el Señor Jesucristo vivió la mayor parte de su vida pública. Si ustedes se ponen a pensar y se ponen a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, o tal vez San Marcos en el capítulo 1, vamos a echar un ojito a San Marcos en el capítulo 1, versículo 22 en adelante, para saber qué hizo el Señor. Vea qué interesante esto. Jesús enseña en Cafarnaún y cura a un endemoniado. El versículo 1 dice que llegan a Cafarnaún, la ciudad sede de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llegan a Cafarnaún y allí el Señor hace grandes milagros. Primero, expulsa a un demonio que estaba dentro de un hombre, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido aquí antes de destruirnos? Sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. El Señor dice: calla, enmudece, y agitándole violentamente, salió de él. Después el Señor sale de ahí, de esa sinagoga, y va
a la casa de Pedro. Al salir de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés, y la suegra de Pedro estaba con fiebre y le hablaban de ella. Se acercó y tomándole la mano la levantó y la fiebre le dejó y ella se puso a servirles. Qué interesante esto. Después, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron muchos enfermos y endemoniados. La ciudad entera se agolpaba a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaban que hablaran porque le conocían. Vea qué interesante esto. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió a un lugar solitario y se puso a hacer allí oración. Simón y sus compañeros se fueron en su busca. Al encontrarlo le dijeron: todos te buscan, este pueblo te buscan. Él les dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Toda Galilea. Tal vez pasó por Corazaín, según nos dice este texto, haciendo milagros. Pasó por Betsaida, vivió en Cafarnaúm y sin embargo no se convirtieron. Y el Señor se lamenta porque verdaderamente el Señor esperaba más de estos pueblos. Y esto es interesante y lo digo yo con mucho amor y mucha dedicación. El Señor esperaba más, así como el Señor espera más de nosotros. El Señor obra, nos da su gracia, nos da su palabra, nos permite a nosotros verdaderamente conocer su poder, pero el Señor quiere que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, nos convirtamos, nos volvamos a Él. Yo quiero hacer un alto en este momento en esa palabra conversión. Si ustedes se van a pensar, la palabra conversión es una palabra muy interesante que tiene que sonar en nuestros oídos y llegar a nuestro corazón. La palabra conversión fue la primera palabra que pronunció nuestro Señor y Salvador Jesucristo al iniciar su vida pública, según nos lo dice a nosotros el Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Esta palabra conversión, del griego metanoia, es la primera palabra pronunciada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Esta palabra conversión, según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, fue la primera palabra pronunciada por Juan Bautista. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Vea qué interesante esto. La primera palabra pronunciada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la primera palabra pronunciada por Juan el Bautista. Esta palabra conversión es tan importante que después de que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro se levanta a predicar con poder. Y entonces dicen que los judíos, al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: conviértanse. Conversión. Vean, la primera palabra que dirige Pedro a los judíos, después de que le preguntan: ¿qué tienen que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para llegar a alcanzar las salvaciones? Conviértanse. ¿En qué es conversión? Un cambio. Dejar de caminar hacia el mundo, la carne y el diablo y volvernos hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un giro total, un cambio radical, un cambio total. Dirían algunos que es pasar de las tinieblas a la luz, es pasar del pecado a la gracia, es pasar de la lejanía a la cercanía, es pasar de la muerte a la vida, es pasar de la enfermedad a la salud, es pasar de la aflicción a la libertad. Eso es conversión, dejar de caminar hacia los enemigos del alma, el mundo, la carne y el diablo, y volver nuestra mirada, nuestra vida, nuestro corazón radicalmente hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra conversión es importante. El mismo apóstol San Pablo en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, nos habla a nosotros acerca de esta palabra tan interesante. Vea lo que dice San Pablo:
los exhorto, pues, hermanos, que por misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Y no se acomoden al mundo presente. ¿Y cómo hago yo para no acomodarme al mundo presente? Dice, antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dice la Biblia, Dios habla hoy, me gusta la traducción, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Transfórmense mediante la renovación de su mente. Tenemos que transformarnos, tenemos que convertirnos, tenemos que volvernos a Dios. ¿Y cómo hago yo para transformarme, para convertirme? Algunas personas creen que eso es solamente trabajo humano. Y no, mis hermanos, aunque sí es trabajo humano, porque cuando el hombre puede, Dios quiere. Cuando el hombre quiere, Dios puede. Si el hombre no quiere, Dios no puede. Es trabajo humano, ciertamente que sí, pero es gracia de Dios. Tenemos que pedirle al Santo Espíritu de Dios que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos llame, que sea Él el que nos transforme, que sea Él el que nos cambie. Lógicamente de nuestro trabajo, nuestra decisión personal de volvernos a Dios, pero con la fuerza del Señor. Es el querer del hombre, pero el poder de Dios. Debemos transformarnos. ¿Cómo hago yo para transformarme? Pues lo primero que tengo que hacer es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y ahí empieza la transformación en el hombre. Empieza esa transformación desde dentro, como aquella semilla que se siembra y no se da cuenta el hombre que crece hasta que se ven los frutos. Ciertamente que sí, tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, que fue lo que nos hicieron esas ciudades de Corazaín, de Betsaida, de Cafarnaún, que vieron la obra, pero no escucharon la palabra, no acogieron el mensaje del reino de Dios, no lo acogieron al interior de sus vidas, de sus corazones, y entonces eso se fue como en saco roto, y el Señor se lamenta. El Señor se lamenta, ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida, ay de ti Cafarnaún, porque los milagros que se hicieron al interior de ustedes, si se hubiesen hecho en otros pueblos, en otras personas, ellos sí se hubiesen convertido, pero ustedes no se convirtieron, y el día del juicio va a haber menos rigor para estas ciudades que para ustedes, dice el Señor. Y esta palabra es terrible, mis hermanos. Ojalá que nosotros no seamos los depositarios de esa palabra tan llena de dolor, pero también pronunciada por nuestro Señor Jesucristo, digo yo, lleno de una santa ira. Pidámosle al Señor Jesucristo que tenga misericordia de nosotros, mis hermanos, y que nosotros podamos escuchar esa santa palabra y que nos podamos convertir, que podamos verdaderamente acoger el mensaje del reino en nuestros corazones, para que podamos vivir a la altura del hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo, para que podamos vivir dependiendo de la dignidad a lo cual hemos sido llamados. Ahora, mis hermanos, si ponemos nosotros a pensar y unimos esto que estoy hablando de la conversión con esa fiesta mariana que estamos hoy celebrando, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, si nosotros vamos a pensar en la Virgen María, en las apariciones marianas, siempre que la Virgen María se aparece es para dar el consejo que ella dio en la Biblia, San Juan 2:5, hagan todo lo que Él les diga. La Virgen María siempre que se aparece nos dice, conviértanse, mi hijo está cerca, cambien de vida, dejen el pecado, vuélvanse a Dios, lean la Biblia, hagan ayuno, hagan penitencia, arrepiéntase de sus pecados, abandonen el mal camino, no se dejen arrastrar por pensamientos, por ideologías del mundo contemporáneo, transfórmense. Ese es el mensaje de la Virgen. Ese es el mensaje de la Virgen. Haga oración, haga sacrificio, haga penitencia, vivan conforme a la dignidad a la cual han sido llamados. Es un mensaje siempre de conversión. Si no se convierten, dijo la Virgen de Fátima, al infierno están cayendo las almas como si fuera una llave abierta, caen y caen y caen. Qué duro eso, mis hermanos. Pidámosle hoy a Dios que a través del corazón de la Virgen María tenga misericordia de nosotros. Y vea que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, a este gran hombre, San Simón Stock, al darle el escapulario, la Virgen María dice que aquel que porte el escapulario con mucha fe, que se ha consagrado a Dios a través de su corazón inmaculado, no va a conocer las penas del infierno. Y es que si está en el purgatorio, la Virgen María
lo va a llevar delante de su Hijo Jesucristo. Pidámosle hoy al Señor que ese mensaje de conversión a través del corazón de la Virgen María llegue a nuestro corazón, que nosotros lo aceptemos a través de nuestros oídos, que lo acojamos en nuestro corazón y que ese mensaje dé frutos y frutos en abundancia, para que no seamos los depositarios de esta palabra tan dura, sino al contrario, para que cuando lleguemos a la presencia de Dios, el Señor diga: vengan benditos de mi Padre, porque me escucharon, entren al reino celestial, al reino de los cielos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 40, versículos 2 y 4. Yo esperaba impaciente a Yahvé. Hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Oremos. Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de la salvación que Cristo nos da, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Hermanos, yo los invito a que hoy escuchemos la palabra del Señor y nos volvamos con todo nuestro corazón hacia Él, arrepentidos de nuestros pecados y clamando y pidiendo su misericordia a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Antes de despedir este programa con la santa bendición, yo quiero recordarles tres cosas. Primero, estoy invitado a Tierra Santa, mis hermanos. Vamos a ir a Europa y Tierra Santa. 6 países en un viaje. Caminemos con María para seguir los pasos de Jesús. Si Dios lo permite y nos da vida, vamos a estar en Portugal, en Francia, en España, en Italia, en Bosnia y Herzegovina, y vamos a ir a Israel. Vamos a conocer, si Dios lo permite, el Monte Carmelo, porque vamos a estar en Fátima, vamos a estar en Lourdes, vamos a estar en Roma, en el Vaticano, en Montserrat, en Medjugorje y en todos los lugares santos que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta peregrinación va a ser en el año 2020, del 15 de abril al 1 de mayo. Y yo como sacerdote voy a ser el guía espiritual de esta hermosa peregrinación. Si usted quiere acompañarnos a esta peregrinación, se puede comunicar a los números que les voy a dar. En Estados Unidos, área 708-351-8868 o área 773-344-4816. Organiza Tourlandia, que es una empresa de viajes, y me han invitado a acompañarlos, y yo los invito a su vez que me acompañen para vivir esta gran experiencia de 6 países en un solo viaje. Caminemos con María para seguir a Jesús. Lo segundo, mis hermanos, estoy buscando embajadores de la Buena Nueva, personas que me ayuden a compartir estos videos que estamos haciendo con mucho amor, para que muchos conozcan a nuestro Señor Jesucristo, se conviertan y tengan vida. ¿Qué tiene que hacer usted? Suscribirse al canal del Padre Bernardo Moncada, ver el video, reproducirlo, darle me gusta, copiar el link y compartirlo con sus familiares y amigos y pedirles que hagan a su vez lo mismo. Recuerden, hermanos, la campaña $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica, queremos llevar a Jesús a las salas de cine, necesitamos de su ayuda. Si todas las personas que siguen la misión a través de las redes sociales donaran $1 una vez en su vida, podríamos llegar a grabar esta hermosa película católica. Si usted quiere unirse a esta campaña, $1 para la evangelización, puede, hermano, ver la descripción del video en YouTube y ahí va a encontrar la cuenta en Bancolombia, en Colombia, el número telefónico de Nequi en Colombia, la cuenta de Estados Unidos o la manera de hacer la donación a través de PayPal, que es un medio digital de donación. Yo les agradezco por unirse en esta campaña $1 para la evangelización. Y ahora, mis hermanos, quiero impartir sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.